tal? ¿Cómo estás? En esta ocasión quiero abordar un tema muy interesante del que estaba conversando con mi grupo de trading muy recientemente. Me refiero al sentimiento hacia el riesgo. Sí, es un tema crucial para tomar decisiones de trading. Muchos analistas y traders expertos hablan de ello, aunque no necesariamente lo comprenden en su totalidad. Antes de profundizar en el tema, te invito a conocer mi programa educativo ForexIQ Pro, sobre todo si sospechas que no estás operando de la manera correcta, si supones que hay algo que te hace falta aprender para dar el siguiente paso. Antes de entrar de lleno al tema, quisiera advertiros, queridos hermanos, que esta temática podría parecer un tanto sencilla o incluso básica, sobre todo para los traders profesionales y para los grandes conocedores. Si ese fuera tu caso, sin duda alguna te recomiendo que apagues este video y hagas algo mejor. Si no fuera tu caso, entonces quédate conmigo porque en los próximos minutos voy a explicarte aspectos sutiles del tema, pero altamente relevantes. Entonces, sin temor a establecer lo obvio, hay que comenzar recordando que el mercado de divisas, como cualquier otro mercado financiero, se alimenta primordialmente de la especulación. Esto significa, claro está, que los movimientos en los instrumentos financieros están derivados mayormente de las expectativas que eso que llamamos mercado tenemos. ¿Que de dónde sacamos esas expectativas? Bueno, hay que recordar en segundo lugar que los traders analizamos el mercado, ya sea que utilices un gráfico para recoger información técnica y a partir de ahí prever el comportamiento de un instrumento, ya sea que recopiles información fundamental para determinar cuál es la mayor probabilidad en el movimiento de un instrumento financiero, ya sea que analices el sentimiento en tiempo real y la tendencia que el mercado le está dando a un instrumento financiero. No importa qué tipo de análisis o qué combinación de ellos hagas, de ahí obtenemos nuestras expectativas, ¿cierto? Pero ¿qué tiene que ver todo esto con el sentimiento hacia el riesgo? Pues bien, este tipo específico de sentimiento también es un tipo de información que utilizamos los traders alrededor del mundo para tomar decisiones en los mercados financieros. Seguramente ya has escuchado para este momento cuáles son los dos extremos de este sentimiento hacia el riesgo. A uno le llaman aversión al riesgo o también risk off, y al otro le llaman apetito al riesgo o también risk on. ¿Cuándo es que transitamos por los caminos de la aversión del riesgo? ¿Cuándo es que estamos en una fase de apetito al riesgo? Pues bien, desde un punto de vista macroeconómico y haciendo una explicación lo más sencilla posible, cuando el mercado percibe señales de que en términos globales las cosas no andan bien y entonces retraen sus inversiones, son más cautelosos de lo normal para invertir en instrumentos de riesgo, hablamos de una aversión al riesgo. Típicamente la información macroeconómica que el mercado considera está constituida por los elementos críticos que los bancos centrales de las distintas economías a nivel mundial consideran para determinar sus políticas monetarias, a saber, el crecimiento y la inflación. Entonces, por poner un ejemplo muy sencillo, cuando el mercado está esperando, por ejemplo, que sea un año malo en términos de crecimiento global, típicamente estamos en una fase de aversión al riesgo. La misma lógica aplica en la otra dirección. Cuando el mercado percibe señales de bonanza o de crecimiento, entonces es más probable que pasemos a una fase de apetito al riesgo.
en la que la inversión en instrumentos financieros, insisto, de riesgo, se vuelve más atractiva para los inversionistas. Ahora bien, sé perfectamente que este análisis macroeconómico podría ser insuficiente para lo que nosotros hacemos en un mercado tan peculiar como el de divisas, en el que este sentimiento hacia el riesgo puede variar literalmente de la noche a la mañana. Entonces, habría aquí también que agregar que los episodios intraday, es decir, los datos económicos, las conferencias de prensa de los bancos centrales, alguna ocurrencia política, social, económica y un larguísimo etcétera, como un tweet del presidente naranja o algún berrinche del líder norcoreano, podrían cambiar drásticamente este sentimiento hacia el riesgo, insisto, en un marco de tiempo mucho menor que el que nos brinda el análisis macroeconómico. Después de haber entendido todo esto, debería quedar muy claro que ni tú ni yo podemos determinar el sentimiento hacia el riesgo por nuestras polainas, es decir, porque nos plazca de una o de otra manera. Entonces, lo único que podemos hacer, como ocurre con cualquier otro tipo de información que constituye a un análisis, es identificarlo tan oportunamente como sea posible, de modo que podamos aprovechar cualquiera de los dos extremos, ¿cierto? Entonces, la pregunta del millón es: ¿cómo le hacemos para identificar este sentimiento hacia el riesgo? ¿Cómo lo hacemos para poder sacar provecho de ello? Bueno, en el mercado de divisas lo hacemos de dos maneras. Parecen independientes, sin embargo, hacia el final de la explicación argumentaré cómo de hecho están estrechamente relacionadas y tienen una mutua implicación entre ellas. La primera: por favor recuerda que dentro del menú de divisas que tenemos en el mercado hay una clasificación clásica que las distingue entre aquellas que funcionan como safe havens y aquellas que están atadas a un commodity. ¿Pero qué son las safe havens? Comencemos por ahí. Bueno, los safe havens, o dicho en español, los refugios seguros, son instrumentos financieros, son assets, son bienes, pues, que se espera que bajo entornos turbulentos mantengan su valor o incluso bajo condiciones especiales suban su valor a pesar del entorno. En el mercado de divisas, esta canasta está clásicamente constituida por el yen, el franco suizo y en menor medida el dólar americano. Esto significa que cuando el mercado está en una fase de aversión al riesgo, típicamente prefiere destinar su dinero a esta canasta, comprando yenes, francos suizos y dólares americanos. Por otro lado, la canasta de divisas conocidas como las commodity currencies, o dicho en español, las divisas que están asociadas de alguna manera con un commodity crítico, son el dólar australiano, asociado al iron ore, entre otros, el dólar neozelandés, asociado a la leche, y, aunque en menor medida, el dólar canadiense, asociado al petróleo. Como puedes ver, de la canasta de divisas mayores, no he mencionado a dos: el euro y la libra. Hay círculos en donde a estas divisas les llaman beta currencies. Y estas divisas juegan un rol como de comodín. En un momento más te voy a explicar exactamente a lo que me refiero con esto. Quizás recuerdes que hace un rato dije que había dos maneras de identificar
este sentimiento hacia el riesgo? Pues bien, la segunda de ellas tiene que ver con las políticas monetarias y por ende las tasas de interés de los distintos bancos centrales alrededor del mundo. Muy básicamente y sin meterme a la complejidad que típicamente este tema en particular amerita, habría que distinguir que hay bancos centrales que prefieren mantener sus tasas de interés en comparación con otros bancos abajo. Históricamente, adivinaste, son el Banco de Japón, el Banco Suizo y, aunque en menor medida, también la Reserva Federal de los Estados Unidos. Del otro lado del espectro, también podemos reconocer bancos centrales que históricamente han preferido mantener sus tasas de interés en comparación con las del resto por encima de ellas. Los ejemplos clásicos de ello son el Banco de Australia, el Banco de Nueva Zelanda y, aunque en menor medida, el Banco de Canadá. En términos muy generales y sin ahondar en los detalles, el mercado suele percibir a los instrumentos financieros, a las divisas de los bancos centrales cuyas tasas de interés permanecen abajo, como instrumentos de bajo riesgo. Del otro lado, el mercado suele percibir a las divisas de los bancos centrales con tasas de interés elevadas como instrumentos de mayor riesgo, lo que por supuesto coincide con la explicación que te había dado en primer lugar. Y es aquí en donde es posible argumentar que estas dos aparentemente diferentes maneras de identificar el sentimiento hacia el riesgo en el mercado de divisas en realidad son la misma cosa, porque es posible argumentar que los bancos centrales que prefieren mantener sus tasas abajo lo hacen en parte porque las divisas que representan sus economías son de bajo riesgo, son safe havens. De la misma manera podríamos argumentar lo opuesto, que las divisas que categorizamos como safe havens tienen esa clasificación porque sus bancos centrales mantienen sus tasas de interés abajo. Este mismo razonamiento podría ser aplicado de la misma manera para las divisas de la otra canasta. Pero bueno, hay que regresar a lo que realmente nos interesa. Ya entendimos qué es el apetito versus la aversión al riesgo. Ya entendimos cómo se identifica en nuestro mercado. Ahora la gran pregunta es, ¿cómo utilizamos este conocimiento para aprovecharlo? Vamos a eso. Consideremos el escenario más clásico. Imagina por favor que has visto tus gráficos en el marco de tiempo en el que tú operas, por supuesto, y reconoces que el dólar americano está ganando en contra de todo, excepto en contra del yen y o en contra del franco suizo. Pues bien, este suele ser un escenario inequívoco de aversión al riesgo. Piensa por favor que si esta fortaleza del dólar americano estuviera fundamentada en un dato económico norteamericano o en la más reciente reunión de la Reserva Federal en donde se mostraron muy optimistas, por poner dos ejemplos típicos, entonces lo más probable es que el dólar americano estuviera ganando en todos lados, incluyendo en contra del yen y el franco suizo. Sin embargo, a pesar de que es verdad que la dinámica entre las distintas divisas puede ser altamente intrincada, cuando ocurre un escenario específico como este que te estoy explicando, la primera apuesta debería ser un entorno de aversión al riesgo. ¿Por qué?
Porque significa que el mercado, a pesar de estar comprando dólares americanos, está prefiriendo comprar yenes y francos suizos. Una corroboración de ello, y aunque sé que es obvia, la diré, es que observes los cruces de los yenes y los cruces de los francos suizos para darte cuenta que es verdad que tanto el yen como el franco están ganando consistentemente. Continuando con esta deducción, comparas tanto al yen, el franco y el dólar americano contra la canasta de commodity currencies, ocurre lo mismo. El dólar australiano, el dólar neozelandés y el dólar canadiense deben estar perdiendo consistentemente en contra de todo. Y aquí diremos que el euro y la libra funcionan como comodines, porque en este escenario de aversión al riesgo es altamente probable, aunque no es una garantía, que la libra y el euro también estén perdiendo en contra del dólar americano, franco y yen, pero probablemente no están perdiendo en contra del dólar australiano, dólar neozelandés y dólar canadiense. Ahora, aunque sé que por ti mismo lo puedes deducir, pasemos al escenario de apetito al riesgo. ¿Qué ocurre típicamente en un escenario así? Bueno, imaginemos que en el marco de tiempo en el que operas, observas tus gráficos y te percatas que el dólar americano está perdiendo en todos lados. En todos, excepto contra el yen y o contra el franco suizo. ¿Notas la relación, cierto? Esto significa que el mercado, aunque ciertamente está despreciando a los dólares americanos, su desprecio no llega a tanto contra el yen y contra el franco suizo, las otras dos safe havens, lo que te indica que no es por el dólar americano específicamente. Es decir, no es porque un dato económico haya salido mal o porque la más reciente reunión de la Reserva Federal haya sido depresiva, sino más probablemente porque el mercado está en una fase de apetito al riesgo. Es por todo esto que el par que muy probablemente refleja de mejor manera el sentimiento hacia el riesgo es el dólar australiano contra el yen. Históricamente, la reina de las safe havens es el yen. Históricamente, la reina de las commodity currencies es el dólar australiano. Ahora, por favor, nota que todo lo que estoy estableciendo aquí como reglas generales, entre comillas, tiene excepciones, sujetas a las condiciones en las que se encuentran los mercados en dicho momento. Aunque sí es verdad que el sentimiento hacia el riesgo suele dictar de manera prioritaria el comportamiento de los mercados financieros, hay excepciones. Por ejemplo, no es lo mismo un entorno de aversión al riesgo en el que el dólar americano suele ser atractivo cuando el Banco Central está calladito, que después de un anuncio del Banco Central en el que implican que van a cortar tasas de interés. No es lo mismo. Del otro lado del espectro ocurre algo muy similar. Es verdad que en el apetito al riesgo, el dólar australiano podría ser sumamente atractivo, pero seguramente no lo será tanto si su Banco Central acaba de anunciar un próximo corte de tasas de interés. ¿Me explico? Habiendo explicado todo esto, y aunque fuera fácil para ti inferir la respuesta, hay que hacernos la siguiente pregunta. ¿Cómo se emplea esta información? Es decir, ¿cómo se utiliza este sentimiento hacia el riesgo para tomar decisiones de trading? La primera manera, la más obvia, por supuesto, es que dependiendo del escenario en el que se encuentre el mercado, sea aversión o sea apetito, puedes confirmar o ajustar tus razonamientos en el mercado.
Por poner ejemplos muy sencillos, supongamos que tu sistema de entradas técnico te dice que es un buen momento para entrar en corto en el dólar americano. Sin embargo, has identificado que estamos en un entorno de aversión al riesgo. Quizás, número uno, quieras descartar dicha alternativa de trading porque el escenario de riesgo no es el más adecuado, o bien quizás quieras ajustar tu tolerancia al riesgo en tanto que las probabilidades de que la posición no vaya a tu favor son un poco mayores. Podemos argumentar o ejemplificar lo mismo del otro lado del espectro. Si, por ejemplo, tu sistema de entradas técnico te dice que hay que entrar en largo en el dólar australiano y además has identificado un entorno de aversión, de apetito al riesgo, pues quizás puedes confirmar doblemente las probabilidades de tu entrada y quizás quieras incluso ajustarla, probablemente ampliando el potencial de tu expectativa, quizás disminuyendo el riesgo que estás tomando, en fin. La segunda manera de aprovechar esta información tiene que ver con una alternativa de trading de la que muchos traders sacan provecho hoy en día y desde siempre. Me refiero, claro está, al carry trading. Esta forma de operar se basa precisamente en el hecho de que las divisas que constituyen a la canasta de las safe havens tienen una tasa de interés típicamente más abajo en comparación del resto, y que las divisas que constituyen a la canasta de las commodity currencies típicamente tienen una tasa de interés mayor comparada con el resto. ¿Qué significa esto? Que si estamos en un escenario, por ejemplo, de apetito al riesgo, los traders no solo van a querer comprar dólares australianos y vender yenes, por poner el ejemplo más claro, sino que los carry traders van a querer mantener sus posiciones a través del tiempo. ¿Para qué? Por supuesto, para cobrar la diferencia en las tasas de interés, es decir, para aprovechar el swap que las instituciones financieras ofrecen en ese tipo de intercambios, dada la divergencia de tasas de interés. Para terminar, dos consideraciones. La primera de ellas es que los que operamos en mercado de divisas no estamos solo observando al mercado de divisas. Entonces, en esta suerte de análisis intermarket, por ejemplo, también puedes voltear a ver commodities. Es decir, puedes voltear a ver el oro, la plata, el petróleo, el iron ore, la leche, etcétera, precisamente para identificar otras fuentes de información que confirmen lo que identificas en términos de sentimiento hacia el riesgo utilizando las divisas. Por ejemplo, otra manera de identificar estos escenarios sería volteando a ver a las bolsas. Los índices bursátiles también se mueven por obvias razones en función del apetito o la aversión al riesgo. La otra consideración que quiero que reflexiones es que todo el tiempo en los mercados financieros está presente un sentimiento hacia el riesgo. Sin embargo, no todo el tiempo es tan fácil de identificar y no todo el tiempo es algo que se pueda aprovechar. Es por eso que en este video únicamente he ejemplificado y explicado los extremos de este que he llamado espectro y no los puntos intermedios. ¿Por qué no? Porque claramente se vuelve una fuente de información confiable y determinante cuando está en los extremos. Es decir,
el mercado podría estar medio miedoso, pero también medio confiado. Eso no es una señal clara y el mercado suele utilizar otra fuente de información para tomar decisiones de trading. Cuando el mercado no está en medias tintas, es decir, cuando está plenamente en una fase de aversión o en una fase de apetito, entonces sí suele tomar decisiones basadas en esta información. Hasta aquí esta explicación que espero sea absolutamente útil y reveladora para ti. Si así lo piensas, dale un like a este video. Si sospechas que esta información puede servir a alguien más, compártelo. Y suscríbete al canal porque hay muchas cosas que te quiero contar.